El juego del príncipe. Saga El Príncipe Cautivo 2. De C.S. Pacat. Capítulo 3. Damen no se durmió enseguida, a pesar de que sus instalaciones eran más cómodas que cualquiera de las de los soldados de campamento. Su catre de esclavo era suave y estaba cubierto de almohadas y la seda le acariciaba la piel. Cuando Laurent volvió, estaba despierto y se incorporó, sin saber si sus servicios eran necesarios. El príncipe lo ignoró. Por la noche, cuando sus conversaciones terminaban, no solía prestarle más atención que a un mueble. Esa noche, Laurent se sentó y escribió una carta a la luz de la vela sobre la mesa. Cuando acabó, la dobló y la lacró con una cera roja y un anillo de sello que no llevaba en el dedo, sino que mantenía en un doblez de la ropa. Después de eso, permaneció sentado durante un rato. En su rostro se vislumbraba la misma impresión introspectiva que había mostrado esa misma noche. Finalmente, se levantó, apagó la vela con la punta de los dedos y, a la tenue luz de los braseros, se preparó para irse a la cama. La mañana empezó bien. Damen se levantó y fue a ocuparse de sus quehaceres. Se apagaron las hogueras, se desmontaron las tiendas, se cargaron los carros y los hombres comenzaron a prepararse para montar. La carta que Laurent había escrito la noche anterior galopó hacia el este con un caballo y un jinete. Mientras preparaba su silla, Damen pensó que los insultos que se intercambiaban no eran malintencionados y nadie fue arrojado al suelo, que era lo mejor que podía esperar de aquel grupo. Percibió la presencia de Laurent en la periferia de su campo de visión, con su cabello claro y su traje de montar de cuero. No era el único que prestaba atención al príncipe. Más de una cabeza se volvió en su dirección y algunos hombres se dispusieron a reunirse. Laurent tenía a Lazar y a Aymeric delante. Damen sintió una ligera ansiedad, dejó la silla con la que estaba trabajando y fue hasta allí. Aymeric, cuyo rostro era un libro abierto, estaba dedicando una mirada abierta de veneración y mortificación al príncipe bereciano. A todas luces, estaba sufriendo por el hecho de que lo llevaran ante el príncipe por una indiscreción. Lazar era más difícil de interpretar. Alteza, pido disculpas. Fue mi culpa, no volverá a ocurrir. Fue lo primero que Damen oyó cuando se acercó. Aymeric, por supuesto. ¿Qué te provocó?, preguntó Laurent en un tono familiar. Solo entonces pareció que Aymeric percibía que se encontraba en una situación peligrosa. Da igual. Lo que importa es que yo estaba equivocado. ¿Qué da igual?, preguntó Laurent, que sabía, que tenía que saberlo, cuando su mirada se posó deliberadamente sobre Lazar. Estaba en silencio. Por debajo había resentimiento y rabia, que se doblaban sobre sí mismos, unidos en una derrota malhumorada cuando bajó los ojos. Mientras observaba cómo Laurent hacía que Lazar bajase la vista, Damen percibió de repente que el príncipe llegaría hasta el final en público y lanzó una mirada furtiva a su alrededor. Ya había demasiados hombres observando. Tenía que confirmar que Laurent sabía lo que hacía. ¿Dónde está el capitán?, preguntó Laurent. No lo encontraron de inmediato. Orland fue mandado en su busca. Tardó tanto en dar con Gobard que Damen, al acordarse de los establos, sintió cierta compasión por Orland, a pesar de sus diferencias. El príncipe esperaba tranquilo. Pasó otro rato. Las cosas empezaban a torcer. Una risita silenciosa general surgió entre los hombres que se encontraban allí y comenzó a extenderse por el campamento. El príncipe deseaba mantener una conversación en público con el capitán. El capitán estaba haciendo esperar al príncipe a su antojo. Daba lo mismo quién iba a ser humillado, sería divertido. Ya lo era. Damen tuvo una terrible premonición. No era eso lo que pretendía al aconsejar a Laurent la noche anterior. Cuanto más tiempo se viese obligado el príncipe a esperar, más se erosionaría su autoridad en público. Cuando al fin llegó Gobard, abordó a Laurent despreocupadamente mientras ataba el cinturón, como si no tuviese ningún problema en que todos supiesen la naturaleza carnal de lo que había estado haciendo. Era el momento de Laurent de afianzar su autoridad y castigar a Gobard con calma y sin prejuicios. ¿He interrumpido tu polvo?, preguntó Laurent en su lugar. No, he terminado. ¿Qué queréis?, contestó Gobard con desdén insultante. Y de repente quedó claro que entre el capitán y Laurent había algo más de lo que Damen sabía. Gobard no se inmutó ante la posibilidad de un escándalo público, pues creía estar protegido por la autoridad del regente. Antes de que Laurent pudiese responder, llegó Orland. Traía del brazo a una mujer de cabello castaño rizado y faldas espesas. Así que eso era lo que Gobard había estado haciendo. Los hombres allí presentes reaccionaron en cadena. ¿Me has hecho esperar para preñar a una de las mujeres de la fortaleza? Los hombres follan, respondió Gobard. Aquello estaba mal. Todo estaba mal. Era un castigo mezquino y personal, y una reprensión verbal no funcionaría con Gobard. Simplemente no le preocupaba. Los hombres follan, repitió Laurent. Le he follado la boca, no el coño. Vuestro problema, dijo Gobard,
Y entonces Damen percibió que las cosas estaban saliendo mal, que Gobart estaba seguro de su autoridad y que su antipatía con Laurent estaba profundamente arraigada. Es que el único hombre al que habéis deseado fue vuestro hermano, y cualquier esperanza que Damen tenía de que Laurent controlase aquella escena terminó cuando la expresión del príncipe se oscureció. Adquirió una gélida mirada y, con el sonido pronunciado del acero, desenvainó la espada. «¡Desenvaina!», ordenó a Laurent. «No, no, no». Damen dio un paso instintivo al frente. Entonces se detuvo y cerró los puños con impotencia. Miró a Gobart. Nunca había visto al guardia empuñar una espada, pero tras haber estado en la arena de entrenamiento, sabía que era un luchador veterano. Laurent era un príncipe palaciego que había eludido su deber en la frontera toda su vida y que nunca se enfrentaba a un adversario de verdad si podía atacarlo por los flancos. Peor aún, Gobart contaba con todo el apoyo del regente, y aunque era improbable que alguno de los hombres que se encontraba allí lo supiese, seguramente había recibido carta blanca para eliminar a su sobrino si se presentaba la oportunidad. Gobart desenvainó la espada. Lo impensable iba a ocurrir. El capitán de la guardia, desafiado por un duelo de honor, mataría al heredero al trono ante las tropas. Laurent, por lo visto, era lo bastante arrogante como para luchar sin armadura. Evidentemente, no creía que fuese a perder. No, si estaba invitando a todos los soldados a presenciar el combate. No pensaba con claridad. Laurent, con su cuerpo sin marcas y la piel mimada de quien siempre ha vivido entre cuatro paredes, estaba acostumbrado a los deportes de palacio, donde sus adversarios lo dejaban vencer siempre con mucha educación. «Lo va a matar», pensó Damen viendo el futuro, en ese momento con perfecta nitidez. Gobart atacó con una facilidad negligente. El acero de las espadas chocó cuando los dos hombres se enfrentaron en una explosión de violencia y el corazón de Damen se le subió a la garganta. No tenía la intención de provocar eso, de que las cosas acabasen así, no de ese modo. Entonces, los dos hombres se apartaron y los latidos del corazón de Damen se aceleraron por la sorpresa. Laurent seguía con vida tras el final del primer enfrentamiento, y también tras el segundo. Tras el final del tercero todavía estaba persistente y formidablemente vivo, y observaba a su adversario con calma, estudiándolo. Eso era intolerable para Gobart. Cuanto más tiempo permaneciese Laurent ileso, más lo avergonzaría la situación, pues el capitán era, a fin de cuentas, más fuerte, más alto y mayor, además de soldado. Esta vez, Gobart no dio ninguna tregua cuando embistió, sino que inició un ataque salvaje con cortes y estocadas. Laurent contraatacó. Disminuyó la fuerza del impacto sobre sus finas muñecas gracias a una técnica exquisita que funcionaba por el ímpetu de su adversario. Damen dejó de estremecerse y comenzó a mirar. El príncipe luchaba de la misma manera en que hablaba. El peligro residía en su forma de pensar. No hacía nada sin planearlo con antelación. Aún así, no era previsible, porque en su forma de luchar, como en todo lo que hacía, había capas de intención, momentos en que patrones esperados de repente se convertían en otra cosa. Damen reaccionó a las señales de los ingeniosos engaños de Laurent. Gobart no. Al verse incapaz de ganar con tanta facilidad como esperaba, hizo lo único que Damen le había advertido de no hacer. Se encolerizó. Fue un error. Si había algo que Laurent sabía era cómo provocar a alguien hasta ponerlo furioso y, luego, comenzar a explotar la emoción. Laurent respondió a la segunda oleada de asaltos de Gobart con una gracia y una serie de golpes especialmente berciana que dejaron a Damen ardiendo en deseos de agarrar una espada. A esas alturas, la rabia y la incredulidad empezaban a afectar seriamente la habilidad de Gobart con la espada. Estaba cometiendo errores elementales, desperdiciando fuerza y atacando de manera equivocada. Laurent no era lo bastante fuerte físicamente como para recibir uno de los golpes directos de Gobart con la espada. Tenía que evitarlos o desviarlos de forma sofisticada, con recortes angulares y movimientos alternos. Habrían sido letales si Gobart hubiese acertado alguno. No lo consiguió. Mientras Damen miraba, Gobart atacaba furiosamente con golpes amplios. No ganaría aquella lucha si era llevado por la rabia. Cometía errores tontos. Aquello era evidente para cualquier hombre que mirase. Y algo más resultaba completamente obvio. Laurent no había desaprovechado la clase de proporciones físicas que les conferían equilibrio y coordinación, como afirmaba su tío. Por supuesto, había tenido los mejores maestros y tutores. Pero alcanzar aquel nivel de habilidad también exigía un entrenamiento largo y duro, y desde una edad muy temprana. La verdad es que no era una lucha equilibrada, era una lección rastrera de humillación pública, pero quien daba la lección, quien superaba sin esfuerzos a su oponente, no era Gobart. «Recógela», ordenó Laurent la primera vez que el capitán perdió el arma. Una larga línea roja recorría el brazo con el que Gobart manejaba la espada. Había retrocedido 6 pasos y su pecho subía y bajaba. Recogió la espada despacio, sin quitar los ojos de encima a Laurent. No hubo más golpes controlados por la rabia, ni más ataques desequilibrados, ni movimientos salvajes.
La necesidad hizo que Gobart evaluase a Laurent y se enfrentase a él con su mejor espada. Esta vez, cuando se enfrentaron, Gobart combatió seriamente. No fue diferente. El príncipe luchaba con una determinación fría e implacable, y lo que estaba pasando era inevitable. En esa ocasión, la sangre brotó de la pierna de Gobart y su espada cayó una vez más a la hierba. «¡Recógela!», volvió a decirle Laurent. Damen se acordó de Auguste, de la fuerza que lo mantuvo al frente hora tras hora y contra el cual, oleada tras oleada, se rompió. Y allí luchaba el hermano más joven. «Pensaba que era un gallina», dijo uno de los hombres del regente. «¿Tú crees que lo matará?», especuló otro. Damen conocía la respuesta a esa pregunta. Laurent no lo mataría. Lo sometería allí, delante de todos. Tal vez Gobart hubiese detectado la intención del príncipe, porque la tercera vez que perdió la espada, su mente reaccionó. Dejar a un lado las conversaciones de un duelo era preferible a la humillación, de una derrota total. Abandonó la espada y se limitó a atacar. De ese modo era fácil. Si conseguía que luchasen en el suelo, ganaría. No había tiempo para que alguien interviniese. Pero para alguien de los reflejos de Laurent fue tiempo suficiente como para tomar una decisión. Laurent levantó la espada y la clavó en el cuerpo de Gobart. No en la barriga ni en el pecho, sino en el hombro. Un tajo o un corte raso no bastaría para detener al guardia. Por eso Laurent apretó la empuñadura de la espada contra su propio hombro y empleó todo el peso de su cuerpo para meterlo con más fuerza y detenerlo. Era un truco usado en las cacerías de jabalíes, cuando la lanza hería pero no mataba. Sujetar la punta roma de la lanza con el hombro y mantener al jabalí empalado a distancia. A veces el jabalí escapaba o rompía la lanza, pero Gobart tenía atravesada la espalda y cayó de rodillas. El príncipe tuvo que esforzarse mucho para sacar el arma. «Despojadlo de su ropa», dijo Laurent. «Confiscadle el caballo y sus pertenencias. Echadlo de la fortaleza. Hay una aldea a 3 kilómetros al oeste. Si de verdad quiere, sobrevivirá al viaje». Pronunció aquellas palabras con calma, en medio del silencio, dirigiéndose a 2 hombres del regente, los cuales se movieron sin dudar para obedecer sus órdenes. Nadie más se movió. Nadie más. Sintiéndose como si estuviese saliendo de algún tipo de aturdimiento, Damen miró a los hombres reunidos a su alrededor. Primero a los hombres del príncipe, esperando ver su propia reacción a la pelea reflejada en sus caras. Pero en vez de eso, demostraron satisfacción combinada con una completa falta de sorpresa. Se dio cuenta de que ninguno le había preocupado que Laurent perdiese. La respuesta entre los hombres del regente era más variada. Había señales tanto de satisfacción como de diversión. Tal vez hubiesen disfrutado del espectáculo y admirado la demostración de habilidad, pero percibió un toque de algo más. Damen sabía que eran hombres que asociaban la autoridad a la fuerza. Quizá estuviesen pensando de forma diferente sobre su príncipe y su cara bonita, ahora que había demostrado un poco de ella. Lázaro interrumpió la tranquilidad al lanzarle un paño a Laurent. Este lo atrapó y limpió la espada como haría un criado de cocina con un cuchillo de trinchar. Entonces la envainó y tiró el paño, teñido de rojo brillante. Dirigiéndose a los hombres con una voz que se proyectaba, Laurent dijo: «3 días de liderazgo ruin han terminado en un insulto a la honra de mi familia. Mi tío no podía saber lo que había en el corazón del capitán que nombró. De haberlo sabido, le habría ordenado trabajar en el inventario. No lo habría nombrado líder. Mañana por la mañana habrá cambios. Hoy cabalgaremos todo el día para recuperar el tiempo perdido». El barullo irrumpió en el silencio cuando los hombres reunidos empezaron a hablar. Laurent se fue para atender otros quehaceres e hizo una pausa junto a Jord para transferirle el puesto de capitán. Llevó la mano a su brazo y murmuró algo demasiado bajo para oírlo, a lo que Jord asintió con la cabeza y comenzó a dar órdenes. Entonces todo terminó. La sangre que emanaba del hombro de Gobart le teñía la camisa, que le quitaron. Las despiadadas órdenes de Laurent se cumplieron. Parecía que Lázaro, que había arrojado el paño a Laurent, no volvería a hablar mal del príncipe. De hecho, la nueva forma en la que miraba al príncipe le recordaba indudablemente a cómo hacía Torbelt. Damen frunció el ceño. Su propia reacción lo hizo sentirse extrañamente desestabilizado. Aquello había sido sencillamente inesperado. Ignoraba esa faceta de Laurent, que estuviese así de entrenado y que fuese tan capaz. No sabía a ciencia cierta por qué se sentía como si algo hubiese cambiado de manera fundamental. La mujer de cabello castaño se levantó las pesadas faldas y fue hasta Gobart y escupió en el suelo a su lado. El ceño de Damen se profundizó. Se acordó de un consejo de su padre: nunca le quites el ojo a un jabalí herido. Cuando estás decidido a cazar un animal, hay que luchar hasta el final. Cuando un jabalí está herido es cuando se vuelve el animal más peligroso del mundo. Ese pensamiento lo incomodó. Laurent envió a 4 jinetes a galope a Arles con la noticia. 2 eran miembros de su guardia y 1 era del regente. El último era un criado de la fortaleza de Bayeux. Los 4 habían presenciado con sus propios ojos los acontecimientos de la mañana. Que Gobart había insultado a la familia real, que el príncipe,
con su bondad y justicia infinita, había ofrecido al capitán la honra de un duelo y que Gobart, después de ser desarmado justamente, había roto las reglas del enfrentamiento al atacar al príncipe con la intención de hacerle daño, un gesto vil impregnado de traición. Gobart había recibido el castigo que se merecía. En otras palabras, el regente debía ser informado de que su capitán había sido expulsado, de una manera que no podía ser pintada como rebelión contra la regencia, desobediencia principesca o incompetencia negligente. Primera ronda, Laurent. Cabalgaron en dirección a la frontera del este de Bere con Basque, que estaba cercada por montañas. Montarían el campamento en la falda de la ladera, en una fortaleza llamada Nesson, y tras eso darían la vuelta y tomarían un camino sinuoso por el sur. Los efectos combinados de la violencia catártica de la mañana y de las órdenes pragmáticas ya se hacían notar en las tropas. No había rezagados. Tuvieron que apretar el paso para llegar a Nesson, después de los retrasos que habían surgido en la mañana, pero los hombres lo hicieron con disposición. Cuando llegaron a la fortaleza, el crepúsculo estaba comenzando a desvanecerse en el cielo. Cuando se presentó ante George, Damen se vio obligado a participar en una conversación para la que no estaba preparado. «Te lo noté en la cara. Ignorabas que supiera luchar». «No lo sabía, ¿no?», contestó Damen. «Lo lleva en la sangre». Los hombres del regente parecían tan sorprendidos como yo. «No es algo de lo que se pavonee. Viste su arena de entrenamiento personal en palacio. De vez en cuando lucha con algunos miembros de la Guardia del Príncipe. Con Orland, conmigo. Me ha derrotado algunas veces. No es tan bueno como su hermano, pero solo ha de ser la mitad de bueno que Auguste para ser 10 veces mejor que cualquier otro hombre». En la sangre. No era del todo así. Había tantas diferencias como semejanzas entre los dos hermanos. La constitución de Laurent era menos musculosa. Su estilo se basaba en la gracia y la inteligencia. Él era Mercurio y Auguste, oro. Nesson resultó ser diferente a Valleux por 2 motivos. El primero era que se encontraba junto a una ciudad de tamaño considerable que estaba cerca de uno de los pocos pasos que atravesaban las montañas y recibían comercio en verano de la provincia basquiana de Ver-Basel. El segundo era que estaba bien conservada, lo suficiente como para que los hombres pasasen la noche en los barracones y Laurent se alojase en la fortaleza. Damen fue enviado por la puerta baja hasta el dormitorio. Laurent estaba en el exterior, todavía montado, ocupado en algún asunto que concernía a sus escoltas. Damen recibió la tarea de encender velas y fuego, cosa que hizo con la mente en otra parte. Había tenido mucho tiempo para pensar durante el largo camino desde Valleux. Al principio, se había limitado a repasar en su cabeza el duelo que había presenciado. Ahora pensaba en la primera vez que había visto al regente castigar a Laurent al confiscarle las tierras. Era un castigo que podía haber aplicado en privado, pero el regente lo había transformado en una demostración pública. Abraza al esclavo. Había ordenado el regente al final. Algo gratuito, un adorno, un gesto superfluo de humillación. Pensó en la arena, el lugar donde la corte se reunía para asistir a los actos privados presenciados en público. Humillaciones y violaciones simuladas, transformadas en espectáculo. Entonces pensó en Laurent. La noche del banquete, cuando el príncipe había orquestado el intercambio de esclavos, había sido una batalla larga y pública con su tío, planeada meticulosamente con anticipación y ejecutada con precisión. Damen pensó en Nicaise, sentado a su lado en la mesa, y en Erasmus, avisado de antemano. «No se le escapa una», había dicho Radel. Damen estaba acabando de encender el fuego cuando el príncipe entró en el cuarto, aún con la ropa de montar. Parecía relajado y tranquilo, como si disputar un duelo, herir a su capitán y, seguidamente, cabalgar un día entero no hubiese tenido ningún efecto en él. A esas alturas, Damen lo conocía demasiado bien para creerse aquello. «¿Pagasteis a aquella mujer para acostarse con Gobart?», preguntó. Laurent hizo una pausa mientras se quitaba los guantes de montar y luego, deliberadamente, continuó. Sacó los dedos de la prenda de cuero uno a uno. Respondió con firmeza. «Le pagué para que se acercase a él. No la obligué a meterse su rabo en la boca». Damen se acordó de que le pidieron que interrumpiera a Gobart en los establos y del hecho de que no había ninguna prostituta cabalgando con la tropa. «Tenía elección», añadió Laurent. «No», contestó Damen. «Solo le hicisteis creer que la tenía». El bereciano le devolvió la misma mirada fría que le había lanzado a Gobart. ¿Una protesta? Tenías razón. Tenía que pasar ahora. Estaba esperando que surgiese algún enfrentamiento, pero estaba tardando mucho. Damen lo miró fijamente. Imaginar aquello era una cosa, pero oír las palabras dichas en voz alta era otra. ¿Que tenía razón? No me refería... Se interrumpió. «Habla», ordenó Laurent. «Habéis acabado con un hombre hoy. ¿No os afecta de ningún modo?
Son vidas, no piezas de una partida de ajedrez contra vuestro tío. Te equivocas. Estamos en el tablero de mi tío y todos esos hombres son sus piezas. Entonces, cada vez que mováis una de ellas, podéis felicitaros porque os parecéis a él. Las palabras se le escaparon de la boca. En parte, todavía estaba impactado porque su intuición no había fallado. No esperaba que sus palabras tuviesen ese efecto en Laurent, quien se detuvo bruscamente. No recordaba haberlo visto quedarse completamente mudo, y como no creía que fuera a permanecer así mucho tiempo, se apresuró para aprovechar la ventaja. Si unís a vuestros hombres mediante tretas, ¿cómo podréis confiar en ellos? Poseéis cualidades que acabarán admirando. ¿Por qué no dejar que confíen en vos naturalmente y entonces no hay tiempo? Contestó el príncipe apresuradamente, saliendo del estado silencioso en que se encontraba. No hay tiempo, repitió. Tengo 2 semanas hasta que lleguemos a la frontera. No finjas que puedo cortejar a todos esos hombres con trabajo duro y una sonrisa triunfal en ese tiempo. No soy el novato ingenuo que mi tío finge que soy. Luché en Marlas y en Saint-Pélier. No estoy aquí para andarme con sutilezas. No pretendo ver a los hombres que lidero muertos porque no van a obedecer órdenes o porque no consiguen mantener una fila. Pretendo sobrevivir. Pretendo derrotar a mi tío y voy a luchar con todas las armas que dispongo. Veo que habláis en serio. Quiero ganar. ¿Crees que vine aquí para arrojarme desinteresadamente sobre una espada? Damen se obligó a afrontar el problema, descartando lo imposible y viendo lo que se podía hacer de verdad. 2 semanas no es tiempo suficiente, dijo. Vais a necesitar casi un mes para llegar a algún lugar con los hombres como esos. Y, aún así, los peores tendrán que ser excluidos. Está bien, dijo Laurent. ¿Algo más? Sí. Entonces di lo que estás pensando, como si alguna vez hubieses actuado de forma diferente. Haré todo cuanto esté en mi mano para ayudaros, pero no habrá tiempo para otra cosa que no sea trabajo duro y tendréis que hacerlo bien. Laurent alzó el mentón y respondió con una gélida arrogancia de la que siempre hacía gala. Obsérvame, dijo.